Mis hermanos, otro domingo más, ¿no? Voy a hacer un pequeño comercial. Los miércoles iniciamos una nueva serie, ¿verdad? Así que los que no pueden venir los miércoles por falta por el trabajo y cuestiones familiares, pues ahí están los audios que estamos subiendo. Vamos a continuar, ¿no?, con la segunda enseñanza de esta serie, Mi lucha espiritual. Vamos a seguir con el tema de la primera, ¿verdad? De la primera enseñanza. Cristo abre un nuevo campo de batalla. Los que vinieron la semana pasada ya saben qué campo de batalla Él abrió, ¿verdad? La lucha espiritual es real, es vigente y es necesaria para toda la vida de un cristiano. Es necesaria, mis hermanos. Y la palabra de Dios hoy nos lleva primeramente a dos pasajes. Primero a Marcos, capítulo 1, versículo 32 al 34, que es más o menos la continuación de los versos principales de la semana pasada. Marcos 1, capítulo 32 al 34, Reina Valera, dice así la palabra de Dios. Escuche bien. Luego de que el Señor expulsó al demonio allá, los que habían en la sinagoga, llegó la noche, dice así la palabra. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron, todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, o sea, enfermos y endemoniados. Recuerde bien, siempre estos dos grupos, por así llamarlos, van como de la mano muchas veces, ¿verdad? Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Imagínense, toda la ciudad agolpados a la puerta para ver a Jesús. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios, dice la palabra. Y no dejaba hablar a los demonios. ¿Por qué? Porque le conocían. Recordemos, los demonios son seres espirituales. Y los espíritus ven espíritus, ¿verdad? ¿Cuál es la condición de su espíritu? ¿Cuál es la condición de su espíritu? Ellos están viéndonos en nuestro espíritu. Vamos al siguiente pasaje principal de hoy. Marcos capítulo 6. Unos capítulos, ahí pásele la hoja. Marcos capítulo 6, versículo 7, dice así la palabra de Dios. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahí está la transición. ¿Vieron la transición? Primero el Señor mostró cómo hay que hacerlo, ¿verdad? En el Marcos capítulo 1 vemos cómo va la proyección. Elige a sus discípulos. Él va a la sinagoga, a la congregación de los santos, del pueblo de Dios, y empieza a expulsar a los demonios que ahí se congregaban. Y después va al mundo, a los incrédulos, a los que no conocían a Dios, y ahí también sana enfermos y echa demonios. ¿Cuándo lo hace eso? Mientras él predicaba las buenas nuevas. Van todos a la par. Después vamos a ver estas tres, ¿no? Cómo van a la par. Cuando uno predica el evangelio, tiene la autoridad, porque después ahora vimos en Marcos 6:7 que el Señor nos dio a nosotros como sus discípulos la autoridad de hacer lo mismo. La autoridad sobre los espíritus malignos. Y ahí bajamos un poco en el versículo 12 y 13, dice así. Y saliendo los discípulos, predicaban que los hombres que se arrepintiesen, o sea, predicaban el evangelio de Cristo. Y segundo, y echaban fuera demonios. La lucha espiritual que va a haber cuando predicamos la palabra de Dios con nuestras bocas y con nuestra vida. Va a haber lucha espiritual, pero nos dio autoridad sobre esos espíritus. ¿Para qué? Para poder sacarlos. Y ungían con aceite a muchos enfermos, y ahí está de vuelta, y los sanaban. O sea, va todo unido. Hay sanidad,
hay restauración. ¿Qué está hablando aquí la palabra? Que hay una restauración cuando uno escucha las buenas nuevas, escucha el evangelio de Cristo. Hay una renovación en mi cuerpo y en mi alma y espíritu. Acuérdense, somos tres. Lo que usted ve en su espejo es nomás su cuerpo, ¿verdad? Pero a veces ahí cuando andamos con muchas aflicciones, andamos ojerosos, ¿verdad? Como que nuestro espíritu empieza a reflejarse ¿en dónde? Un poco en el cuerpo, ¿verdad? Dicen que el cáncer es una enfermedad ahora pandémica, mucho más que el COVID. Se mueren muchísimo más de cáncer que de COVID. Que por cierto, algunos estados entramos de vuelta, ¿no? A amarillo, aquí creo que no. Así que cuídense, mis hermanos. Pero cuando entra la palabra de Dios a nosotros, ¿qué entra? Entra restauración, mis hermanos. Y se va a empezar a ver reflejado en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Eso dice la palabra de Dios. Vamos a orar y a pedirle al Señor sabiduría. Señor, gracias te damos por cada una de las almas que aquí estamos. Vinimos no por religiosos, sino por fe. Aquí estamos porque creímos en el único Dios vivo, el Todopoderoso, el Dios que nos ha amado desde antes de la creación del mundo. Y aquí estamos en fe, firmes, escuchando tu palabra, tratando de crecer en nuestro espíritu. Padre, obra en nosotros, Señor, para poder ser siervos fieles a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El domingo pasado, entonces, comenzamos esta nueva serie respecto a un aspecto muy importante en la vida de toda persona, podemos decir, pero especialmente de nosotros, los cristianos, los que decimos que creemos en Jesucristo. Se trata de esta lucha espiritual que tenemos que pelear todos los que seguimos a Cristo, todos. Es una lucha espiritual. ¿Por qué la pelean nomás los cristianos? ¿Usted por qué cree que nomás los cristianos la podemos pelear? Porque la gente del mundo está muerta en el espíritu, dice la palabra. A ellos no les interesan las cosas espirituales. ¿Qué les interesa? Las cosas ¿qué? Físicas, carnales, las cosas naturales, las que se ven con nuestros ojos naturales. Pero dice la palabra que el mundo espiritual es muchísimo más grande, muchísimo mayor que el mundo natural que vemos con nuestros ojos. Y en esa lucha espiritual, al ser vivificados por el Espíritu de Dios, nosotros ahora somos partícipes de esa lucha espiritual. Que el Señor ahí en Marcos capítulo 1 nos dio el ejemplo de cómo hacerlo. Él no nos dijo, a ver cómo le hacen, a ver cómo tropiezan, quiero que tropiecen. No, Él nos dio el ejemplo, nos dijo así, 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 y así le van a hacer. Sigan mi ejemplo, sigan mis pasos. Pues de eso se trata, ser un discípulo, ¿verdad? Seguir los pasos ¿de quién? Del maestro. Es un deber, mis hermanos, subraye esa palabra, deber. Hacerlo como hijos de Dios. Fíjense, como mexicanos o como residentes, yo soy residente permanente en México, ¿verdad? A veces me siento mexicano, pero uno que tiene derechos y tiene deberes, ¿verdad? ¿Sí o no? Uno puede salir a la calle a hacer lo que quiere. Tiene deberes y derechos. Deberes de ser un buen ciudadano, un buen patriota, ir a votar, ser buen, pues sí, o sea, tener buenos modales, cumplir las leyes federales, estatales y municipales, ¿verdad que sí? Pues nosotros tenemos un deber como hijos de Dios, mucho mayor, porque está en el plano ¿de qué? De lo espiritual, muchísimo mayor, y abarca, claro, el plano de lo natural. Bien claro dice el apóstol Pablo, ¿no? Que obedezcamos a las autoridades, ¿verdad? Porque ellos representan a Dios aquí. Bien o mal, no empecemos a juzgar, ¿verdad? No nos corresponde eso. Bien o mal, nos guste o no nos guste, ellos representan. Y ellos van a dar cuentas por lo que hacen, ¿a quién? Al juez de jueces. Nosotros tenemos que orar por ellos. ¿Cuántos oran
por sus autoridades. Hay que orar, mis hermanos, así dice la Biblia. Fíjense, y recibimos este encargo, este deber como hijos de Dios, directo del Señor. Y muchos cristianos andan flojeándole, esa es la palabra quizás, flojeándole, andan en negligencia. ¿Qué es negligencia? No hacer lo que les dijo el Señor que hagan. Imagínense los que trabajan todavía en alguna relación de dependencia o tienen un cliente muy grande y muy importante, ¿verdad? Y si ese cliente o ese patrón es el dueño de una empresa que usted trabaja, le dice, haz esto y haz lo otro. Y uno viene, llega tarde al trabajo, no hace su trabajo que le corresponde, que le dice el patrón que haga. ¿Y qué pasa entonces? El patrón, pues, obviamente va a estar inconforme con su trabajo. ¿Por qué? Porque usted está siendo negligente. Como aquel siervo, ¿verdad?, que recibió un talento allá en Mateo 25. ¿Recuerdan esa parábola? Él recibió un solo talento y dice que tenía miedo del Señor. Pero ¿qué hizo? Y agarró y enterró su talento en la tierra. Y cuando el Señor regresó, el amo los desenterró y se lo volvió a entregar. ¿Y qué pasó? Le dijo, muy bien, me devolviste lo que era mío. ¿Qué le dijo el amo al regresar? Lo reprendió duramente, dice la palabra. Duramente. Al siervo inútil, dice así el Señor, dijo, al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjense, el Señor no se anda a medias tintas, ¿verdad? Él es la verdad. Y Él dice esta verdad, y a veces la verdad es dura. ¿Por qué? Porque duro es nuestro corazón. No porque Él es duro de corazón, sino es duro mi corazón, no el corazón de Dios. El corazón de Dios está lleno de amor, misericordia y paz. Y esa paz y ese amor nos las quiere transmitir a nosotros. Pero nosotros endurecemos, nos cerramos de corazón. No hay excusa, mis hermanos. La Biblia, cuando la leemos, es bien clara. El Señor Jesús nos ha mostrado el ejemplo, ya que el Señor recibió Él mismo, cuando llegó como hombre hace 2000 años, este encargo, este era su ministerio. Y Él fue el primero que con autoridad empezó a echar demonios. Todos los demás ministerios que Él tenía, como la sanación, el alimentar, sacar pues alimentos, así de la nada como es Dios, ¿verdad? Y resucitar de los muertos a otras personas. Todas esas señales, esos milagros en el Antiguo Testamento, ahí aparecen, ¿verdad? Que sí aparecen, pero hay uno, dijimos, que no aparecía, que es el de, ¿qué? Echar fuera demonios. Y eso tiene un porqué, y el porqué es que empezó la lucha espiritual que Él nos delegó a nosotros. Empezamos ahora sí la lucha. En estos 2000 años, la iglesia se interpuso en el camino de estos espíritus malignos, los demonios, el diablo. Y nos dejó ese ejemplo que nosotros seguimos. Si recordamos el pasaje principal de Marcos capítulo 1 de la semana pasada, donde el Señor iniciaba su ministerio, echaba fuera demonios. ¿De dónde? ¿De dónde empezó a echar fuera demonios? De la congregación, en la sinagoga. Fue a la sinagoga en Galilea. ¿Y qué pasó? ¿Y qué se encontró? Que había demonios. Había gente congregándose, como usted y como yo. Y había gente ahí que estaba endemoniada. Y el Señor llegó con autoridad, la misma que nos delegó a usted y a mí, y echó a esos demonios fuera. Llegó hablando verdad del Padre Celestial. Y los demonios, ¿qué hicieron? Primeramente los demonios, ¿qué hacen? Se oponen, ¿verdad? Ofrecen resistencia, dice, ¿no? ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Le dijeron ahí en Marcos 1. Saben que hay conflicto entre ellos y el Hijo de Dios, los hijos de luz, nosotros. Dice, has venido a destruirnos.
O sea, ellos sabían bien claro cómo estaba la cosa. Vieron la luz y dijeron, luego, has venido a destruirnos. Y en este reconocer de estos demonios, la guerra espiritual, también sabían quién iba a ser el vencedor final, el Hijo de Dios. Y los demonios reconocen al Hijo de Dios. Le dicen, sé quién eres, el Santo de Dios, le dicen a Jesús. Así como reconocen al Hijo de Dios, también reconocen a los hijos de Dios. Porque nosotros, ellos, ¿y qué dijimos al principio? Que ellos miran, ¿qué? ¿Tienen ojos naturales los demonios? No, son seres espirituales. Malignos, claro, pero espirituales. Y los espíritus ven espíritus, mis hermanos. Pero cuando ven al Espíritu de Dios morando en armonía, en coinonía, en intimidad, con nuestro espíritu y alma, ¿qué pasa con ellos? Reaccionan de la misma manera que contra Jesús. Tiemblan y saben que pueden ser expulsados, relegados. Claro, si usted es hijo de Dios, por fe. ¿Cuántos hemos creído en el Hijo de Dios, en Jesucristo? ¿Cuántos son ahora hijos de Dios por esa fe en Cristo? Amén, ¿verdad? Bueno, a todos los que en su corazón levantaron la mano y dijeron amén, les voy a decir unas no buenas nuevas, sino unas malas nuevas quizás. Los demonios andan tras de sus familias, tras de mi familia. Los espíritus malignos andan tras nosotros, los cristianos. Y algún hermano despistado puede decir, no hermano, andan tras los paganos, andan tras los incrédulos, los del mundo, los que están jugando el mundial, como decimos, ¿verdad? Así simpáticamente. No, pues si a ellos los tienen bien agarrados, mis hermanos. A ellos pues no, yo creo que si los demonios se escapan, ellos van y los persiguen, ¿verdad? No, vente, me siento solo. Al contrario. A ellos dicen los demonios, seguro entre ellos están diciendo, no, a estos ni hace falta buscarlos. Ellos solo vienen solitos. Van directos a las fauces del león. Ayer yo veía un video de una persona, de varias personas. Ahí en Estados Unidos veo que hay muchas cámaras, ¿verdad? También en mi país hay muchas cámaras. Y veía algunos videos de gente que andaba mal. Andaba en la calle haciendo cosas, pues estaban endemoniados, ¿verdad? Y esta persona, ¿usted qué cree que gritaba? Pues maldiciones, ¿verdad? Blasfemias. Y siempre, oh casualidad entre comillas, siempre se van contra el Hijo de Dios. Hablaba de Jesús y blasfemaba. Porque no hablaba de Mahoma o de Buda, ¿verdad? No, siempre hablan del Hijo de Dios. Porque como pasó hace 2000 años, reconocen que Él es el Santo de Dios. Y estaban los policías apuntándole. Y él estaba con un machete diciendo blasfemias. Y bueno, hasta que se les abalanzó a los policías y los policías pues dispararon y lo mataron. Qué tremendo, ¿verdad? Pues así es el mundo. Le puedo asegurar que ese hombre no nació así. Le puedo asegurar cuando ese hombre era bebé o niño, era una cosita linda, hermosa. ¿Qué tendrá ese hombre? Tenía unos 40 años, 35. Le puedo asegurar que hace 30 años, hace 25 años, era un niño bien, adorable, como sus nietos, como sus hijos. El mundo anda así, mezclado con los demonios. Pero estos demonios agarran sus flechas de fuego y las apuntan, ¿usted cree a quién? A la familia de Dios, a nosotros. Por eso, ese león rugiente, el diablo, él tiene una misión. ¿Cuál es la misión del diablo? Sino de llevarse engañados a la mayor cantidad de personas, creados a la imagen y semejanza de Dios, hacia el lugar
de tormento eterno que Dios preparó para él, para el diablo y para sus espíritus malignos, los demonios. Estas personas ya están en contubernio con los demonios, las que están en el mundo, las que no han creído en Dios, las que están amando más las cosas de este mundo. Pues a ellos ya los tienen, como se dice, en su bolsa, ¿verdad? Que es así, se los tienen ya en su bolsa. Él apunta a los que, el diablo apunta, este león rugiente apunta a los que ya hemos salido de este mundo, a los que vivimos en este mundo, pero ya no somos de este mundo, porque ahora ya amamos más a Dios que al mundo. ¿Cuántos amamos aquí más a Dios que al mundo? Amén. Repito, el diablo, y a él se le llama el príncipe de los demonios, ¿verdad? Y sus secuaces, los demonios, nos están acechando día y noche, merodean nuestras casas, las congregaciones, como aquella sinagoga donde Jesús echó a esos demonios. Pedro, el padre espiritual de Marcos, ¿verdad? El que escribió lo que acabamos de leer en el pasaje principal. Pedro el apóstol lo sabía muy bien, mis hermanos. A Pedro, el mismo Jesús, el Señor le dijo que el diablo que había pedido permiso, ¿para qué? Para zarandearlo, para darle un sacudón, como trigo, ¿verdad? Zarandear el trigo, ¿verdad? Se dice la jerga en la agricultura, ¿verdad? Eso está en Lucas 22:31, para los que anotan. Esto es sacudirlo, zarandear significa sacudirlo fuertemente, porque el trigo, el grano, se separa del tallo de esa manera. Entonces, es zarandearlo a Pedro, es sacudirlo fuertemente, su vida. ¿Para qué? Para separarlo del amor de Cristo. Ya Satanás lo había logrado hacer con otro discípulo, un tal Judas Iscariote. Ahí en Lucas, en el mismo capítulo 22, versículo 3. Sí, ese es el ejemplo. Es un ejemplo de mal, pero nosotros tenemos que aprender de ese ejemplo de mal también, ¿verdad? Este mismo Judas que estaba entre los 12 discípulos principales. Recordemos que a Jesús lo seguían muchos discípulos, eran muchos, pero había 12 principales. Y este Judas Iscariotes era parte de esos principales discípulos del Señor. Este discípulo Judas mandó a expulsar demonios, hizo milagros de sanidad, predicaba las buenas nuevas de salvación del Señor. Pero el acusador, el adversario, el príncipe de este mundo había logrado zarandear a Judas, por lo que en su mayor debilidad, en el eslabón más débil de la cadena de Judas, de la fe de Judas, ¿cuál era? Su codicia. Él estaba robando ya de la bolsa de la ofrenda. Su codicia, su amor por el dinero y el poder, las cosas de este mundo. El diablo lo sabía bien. Lo separó, lo zarandeó hasta separarlo del amor de Cristo usando su codicia, la codicia de Judas, que poco a poco fue dilapidando, destruyendo la fe que tenía Judas. Y aquí te digo en amor, mi hermano y mi hermana, identifica tus mayores debilidades en tu vida, en tu fe. ¿Cuáles son tus anhelos? Porque es ahí que el diablo y sus demonios van a querer zarandearte. Tenlo por seguro. Separarte del amor de Cristo por medio de esa debilidad. Esa es su estrategia. Esa es cualquier estrategia, y cualquier estrategia militar, así es, mis hermanos. Destruirlo por el lado, por el flanco más débil del enemigo. Y no importa si es mucha o poca la fe. Como dice el dicho popular, el diablo sabe ¿qué? ¿Sabe el diablo más por qué? Por viejo, ¿verdad? Que por diablo. Es un dicho popular, no es bíblico, pero cuánta verdad hay ahí también, ¿no?
No es cualquier adversario, Satanás. Él quiere hacernos creer que él, pues es un hombre rojo con cuernos y una cola ahí y un tridente en la mano. Él quiere hacernos creer eso. Él se personifica, mis hermanos, en lo que usted anhela más en esta vida. Tenga cuidado. El príncipe de los demonios no es cualquier cosa, era uno de los querubines más poderosos o seres espirituales que estaban más cerca de Dios. Mientras más cerca de Dios, más poderosos eran estos ángeles. Y como recién dijimos, fue creado muchísimo antes que nosotros. Mínimo, póngale más de 6,000 años antes que nosotros. ¿Cuánto usted cree que puede aprender en 6,000 años o en 7,000 años? ¿Cuánto usted cree que puede aprender? Algunos aquí tienen más de 60 años y ¿cuánto aprendieron de esta vida de 60 años, de 70 años? Bastante, ¿verdad? ¿Y cuánto cree que el diablo aprendió en más de 6,000 años? Téngalo por en cuenta de que él es mucho más inteligente y más mañoso, más engañador que nosotros. Claro que Pedro sabía bien respecto a estos ataques espirituales del enemigo, de las zarandeadas que el diablo le puso en su vida a Pedro, ¿verdad? Y así él lo expuso en su primera carta. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Vamos a leer el 8 primeramente. Versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, subrayo adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Aquí está lo que les acabo de decir, ¿verdad? Anda merodeando nuestras vidas, nuestras almas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos. Quiere destruirnos. Aquí mismo puede estar él tratando ahora mismo de influirnos para el mal, para no alabar a Dios en espíritu y verdad, para no prestar atención ahora mismo a la palabra de Dios. Los demonios quieren influirnos, crear influencia en nuestra mente, en nuestros corazones para mal, para que hagamos lo malo. Y el que hace lo malo, lo que él practica la maldad, ¿qué es? ¿Qué dice el Señor que es? Hijos del diablo. A los fariseos y a los escribas, así les dijo que eran serpientes, les llamó. Qué duro es el Señor, ¿verdad? Esto demuestra que no alcanza, mis hermanos, con el conocimiento en sí, ¿verdad? Sino la aplicación de esa instrucción de Dios a mi vida. Y veremos al final que qué tiene que ver esto con lo que hoy estamos hablando, ¿verdad? Al final vamos a verlo. Mire cómo le dice a estos fariseos y escribas que tenían mucho conocimiento, sabían la Biblia de memoria. Y en Juan capítulo 8, versículo 44, él es muy directo, mis hermanos, por amor. Él quiere cambiar, quiere zarandear para bien. Y dice en Juan 8, 44, dice así la palabra de Dios. Dice el Señor: vosotros sois ¿de quién? De vuestro padre el diablo, le dice a los fariseos, a los líderes religiosos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Aquí está, mis hermanos. Si nuestros, ya estoy hablando como Reina Valera, si nuestros deseos están ¿en dónde? En este mundo. ¿Qué queremos hacer? Los deseos de nuestro padre el diablo, dice el Señor. Hay que tener mucho cuidado con lo que deseamos, mis hermanos. Él, dice el Señor, él, el diablo, refiriéndose al diablo, ha sido ¿qué cosa? Homicida, asesino desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad, es engañador y mentiroso, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjense bien, el Señor Jesús describió exactamente cómo es el diablo. O sea, cuando decimos mentiras, cuando calumniamos a otras personas, cuando los engañamos para sacar provecho de una situación.
cuando vemos por las cosas de este mundo más que amar a Dios, todo eso hace que seamos hijos de nuestro padre el diablo, dice el Señor. El diablo y los demonios ejercen su poder para mal, para destruir familias, para destruir vidas, para matar, asesinar y llevárselos al lugar de ese tormento eterno que fue preparado en principio para ellos. No fue preparado para el hombre. Pedro lo señala como que al diablo y a los demonios como adversarios. Ahí está. Ese es el punto que Pedro aprendió del Señor, del ejemplo de Jesús. Sabe quién es su enemigo. El enemigo no es mi hermano o mi hermana que me ofendió. ¿Verdad que no? ¿Me ofende un hermano? Sí. Estamos en la carne todavía. Podemos ofender sin querer queriendo, o a veces queriendo, ¿verdad? En nuestra propia maldad, en nuestro corazón engañoso, dice la palabra, y perverso. Pero nuestro adversario jamás dice la Biblia que es mi hermano o mi vecino, mi prójimo, mi compañero. Nunca jamás dice eso. Señala al adversario en esta lucha espiritual. Y Pedro lo aprendió muy bien. El diablo y sus secuaces, los que se oponen a todo lo bueno, a todo lo que Dios plantea en su libro, la Biblia. Y la guerra contra ellos, mis hermanos, es constante y sin cuartel. Pero siempre hay esperanza, mis hermanos, para los que amamos a Dios. En el versículo 9 dice, luego Pedro dice la manera, ¿verdad?, de cómo poder enfrentar a este adversario, a este león rugiente. Y dice, al cual resistid firmes. ¿En qué? En la fe. Ahí está. ¿En qué cosa? En la fe. En creer en el Hijo de Dios. En creer lo que está escrito en su palabra es verdad y se cumplirá. Y si me permanezco en su palabra, voy a ser más que vencedor. Voy a salir victorioso de esta lucha espiritual. Voy a repetir, dice Pedro en 1 Pedro 5:9, al diablo resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo los hermanos están ¿qué? Sufriendo. Usted no es el único hijo de Dios que anda sufriéndola. Todos andamos sufriéndola. Según lo que podamos resistir, ¿verdad? Dice Pablo también que Dios nunca nos va a dar, nos va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos resistir. ¿Usted lo cree eso? Yo sí lo creo. Yo sé que el Señor es fiel a su palabra. No hay mentira y no hay varianza en Él. No hay sombra de verdad en Él. Todo el que se dice discípulo de Cristo, todo el que es hermano en Cristo, va a ser entonces, esta es la conclusión, mis hermanos, va a ser zarandeado. ¿Por quién? Por el diablo y sus demonios. Pero ellos tuvieron que ¿qué? Pedir permiso, como le dijo el Señor a Pedro. Como vemos en el libro de Job. ¿Cuántos leyeron el libro de Job? Bueno, ¿qué hizo el diablo? Se presentó ante el trono de Dios y pidió permiso. Él no tiene la autoridad en sí. ¿La autoridad de quién es? Del Dios, siempre. Y el diablo lo sabe. Y Pedro también lo sabe. Y lo aprendió muy bien. Cuando le dijo que no le libraría de las acechanzas del diablo el Señor. Ni siquiera de las zarandeadas que le iba a dar. Jesús nomás dijo que he rogado por ti para que tu fe, otra vez fe, no falte. Para que tus propiedades sean bien seguras, para que tu familia, no, para que tu fe no falte. ¿Qué es lo que no debe faltar en la lucha espiritual? Fe, mis hermanos. Así es, mis hermanos. Como dijo el salmista ahí en el Salmo 121, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Saber que Él es el creador y saber que Él es el galardonador, el que nos regala sus promesas.
Sus promesas nos las regala a todos los que creemos en el Hijo de Dios. Él es mi ayudador. Y creerlo que así será, eso se llama fe. Dele gracias a Dios porque este ministerio de luchar, de guerrear contra el diablo y sus demonios, que es nuestro, es de la iglesia. Es un encargo del Señor a los que somos parte de su cuerpo, y si nos encargó esto es porque es necesario ejercer eso con poder de Dios. En el pasaje paralelo al texto principal de hoy de Marcos capítulo 6, versículo 7, en Lucas, vamos a Lucas capítulo 9 ahora, versículo desde el 1, versículo 1. Lucas 9, versículo 1, dice así la palabra de Dios, es el pasaje paralelo al pasaje principal de hoy. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, ¿les dio qué? Les dio poder y autoridad. Subraye, poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Qué dijimos? Que van de la mano muchas veces. Porque todo lo espiritual que usted está llevando repercute ¿en dónde? En su cuerpo también. Versículo 2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dio poder, autoridad sobre los demonios, mientras los enviaba a predicar el evangelio. Van de la mano. En la Reina Valera 1909 dice así, les dio virtud, o sea, el poder cambia por virtud y potestad, autoridad sobre todos los demonios. El poder es una virtud inherente, escúcheme bien, ¿inherente a quién? A Dios. El poder solamente es inherente, es una virtud de Dios. El verdadero poder proviene siempre del Señor y definitivamente es una virtud. Como el libre albedrío, ¿verdad? La libre capacidad que usted y yo tenemos de elegir como seres humanos. Eso se llama, ¿cómo se llama eso? Poder de decisión propia. Hoy hemos decidido, cada uno decidió venir a congregarse, ¿verdad? Fue una libre decisión, Dios no lo obligó. No se le apareció el Señor diciendo, si no vas hoy te voy a maldecir. No le dijo eso. Aunque en la Biblia se puede uno leer cosas similares, ¿verdad? Bueno, algún hermano dirá, no, es que mi esposa me obligó a venir. Bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero usted igual así decidió venir, ¿verdad? Porque pudo haber peleado y escapado, ¿no? Pero sí decidió por decisión propia, aunque sea influenciado quizás por su esposa, pero aquí está. Por eso dice la palabra que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, porque tenemos ese poder de decisión propia en todos los aspectos. Decisiones pequeñas, voy al Oxxo o voy al Seven, voy a las farmacias similares o a la farmacia del ahorro. O sea, decisiones simples como esa. O hasta decisiones grandes, me voy a mudar de ciudad, voy a cambiar de trabajo, ¿qué voy a hacer de aquí? Voy a comprar casa o voy a rentar, etcétera. Aún el diablo y sus secuaces recibieron este poder, mis hermanos, y la capacidad de poder ejercerla de manera, escúcheme bien, temporal. El mismo Satanás lo menciona cuando estaba en frente a frente con el Señor Jesús al iniciar su ministerio. El Señor, cuando le estaba tentando, ¿en dónde? En el desierto, antes de comenzar su ministerio. Si vamos a Lucas capítulo 4, versículos 5 y 6, dice que el diablo estaba tentándole, ¿verdad? Con todos los aspectos de la vida, de lo natural, ¿no? Del hambre, la comida, la vanagloria de la vida, y aquí está, y el poder, ¿verdad? Y en esta lo tienta. Y le llevó el diablo a Jesús, al Señor, a un alto monte, y le mostró en un momento que todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero, ¿qué cosa? La doy. ¿Cómo puede afirmar eso en frente del Señor, verdad? Sino que él sí le fue dada en manera temporal la potestad de los aires, de dominar
El poder del diablo y sus ángeles caídos le había sido dada por Dios. Como cuando a Job le dijo, no lo mates, puedes hacer esto y lo otro, mas no lo mates. Él los creó, el Señor, y les dio poder, porque fuimos creados con poder de decisión. Es el poder básico, ¿verdad? De no ser animales o no ser una cosa. Así a los ángeles caídos, ¿verdad? También. Son seres poderosos, mucho más que los hombres. Pero así Dios los creó, a los ángeles y a los caídos también. ¿Para qué? Para que lo usaran para bien, para que tomaran la decisión correcta y usaran ese poder para bien, para hacer la voluntad de Dios y no hacer lo que nosotros queramos. Como hoy veníamos en la alabanza diciendo, ¿verdad? Ya no quiero hacer mi voluntad, sino quiero hacer tu voluntad. Estoy cansado de hacer mi voluntad, ¿verdad? ¿Cuánto estamos cansados de hacer nuestra voluntad? Debemos de dejar eso. Pues así Dios los creó a estos ángeles poderosos. ¿Para qué? Para poder tener la capacidad de ¿qué? De servir a los débiles humanos. Y a estos ángeles caídos no les gustó. ¿Cómo vamos a servir a esa? ¿Y a esos los vas a hacer hijos tuyos? No, menos los voy a servir. Son una cosa, los toco así se mueren, andan chillando, son de cristal, se derriten de nada. No, pues estos no sirven para nada. Y esos ángeles se rebelaron ante Dios. Dice la palabra que una tercera parte de los ángeles se rebeló al mandato de Dios, de que los ángeles sirvan ahí al menor, ¿verdad? Como a nosotros también nos dio lo mismo. ¿Sirvan a quién? Al menor, al débil, al enfermo, al necesitado, al pobre. Ayúdenlo. Ese es lo que el Señor dice en manera clara. Claro, en las iglesias ahora no se menciona eso y nomás hablan de cómo ser más abundante en las cosas de este mundo. Claramente eso es lo que no el Señor. Búsquenle ahí en la Biblia y tráiganmelos. Pero la Biblia bien, ¿verdad? No la Biblia de quién sabe quién. Una Biblia bien. Búsquenlo a ver si el Señor habla como muchos de los predicadores de las iglesias de ahora. Y es por esto, mis hermanos, por esta rebelión de no querer servir al débil ser humano, que estos Lucifer y una tercera parte de estos ángeles que se rebelaron con él fueron expulsados. Porque en rebeldía no pueden estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Y fueron expulsados del tercer cielo, de la presencia de Dios. Y ahora andan merodeando la tierra, viendo a qué almas engañar y destruirlas. Claro, lo dijimos bien claro, las almas que están en el mundo ya van camino a perdición, pero nosotros no. Y nuestras familias, nuestros hijos, hay que cuidar y hay que luchar esta batalla, mis hermanos, hasta que Cristo regrese y que triunfante y complete y los derrote en forma absoluta. El diablo mismo sabe que su capacidad de ejercer su poder maligno le fue delegada, o mejor dicho, permitida, porque él mismo dice, porque a mí me ha sido entregada. ¿Qué cosa? La autoridad. ¿Por quién? ¿Quién le puede entregar semejante autoridad? Sino alguien mucho más grande, que es nuestro Dios. Pero en ese mismo tiempo que el diablo y sus seguidores del mal les fue permitido ejercer dominio y autoridad sobre las naciones, el Señor puso ¿a quién? Al superhéroe, ¿quién? Como diríamos en términos modernos. No a Superman ni a Batman. ¿Puso a quién? ¿Al hombre araña? Dice ahí algunos jóvenes. No. ¿A quién? A la iglesia. Puso a la iglesia. Deje ver las películas de cómics. Puso a su iglesia, a nosotros, los que estamos aquí. Aunque nos veamos débiles, cuando más débiles somos más fuertes, dice la palabra de Dios. El Señor puso a su iglesia, a su cuerpo, para contrarrestar el poder del mal, las malas obras de las huestes del diablo y sus secuaces. A nosotros fue a que nos llamó para este servicio de gran honor, de ser los soldados de este reino celestial. Usted y yo somos soldados de este ejército de Dios.
desde que descendió de los cielos a esta tierra a morir por nosotros, como ese cordero sacrificial por nuestros pecados, hasta su regreso triunfal en aquel día en que todo ojo le verá. Es la iglesia la que debe de ejercer este poder para contrarrestar el mal, para expulsar demonios mientras predica la palabra de Dios y generar sanidad. ¿Sanidad de qué? Del espíritu, del alma y también del cuerpo. El ministerio de Jesús en la tierra, esa es la autoridad que Él nos delegó, a anunciar el evangelio a los oprimidos y a los cautivos del pecado, los esclavos que siguen las obras de su padre el diablo, y darles libertad de la influencia del maligno, darles vista a los ciegos espirituales para que vean la luz, la verdadera luz que es Cristo el Señor, para que sus corazones quebrantados de tantas aflicciones, cosas malas que pasan en este mundo, ¿verdad? Para que sean restaurados por el poder de Dios para salvación. Ese es el poder de Dios que nos quiere restaurar, nos quiere unir, nos quiere fortalecer y preparar para que en nuestra fe estemos firmes como soldados unidos para la lucha espiritual que va a darse hasta que el Señor nos llame a su presencia o Él vuelva. Lo que profetizó por medio del profeta Miqueas: debemos de hacer justicia, debemos de amar misericordia y humillarnos ante Dios mientras tanto, mis hermanos. Si no nos dejamos humillarnos ante Dios, hacer misericordia y hacer la justicia de Dios, vamos a estar en rebeldía como aquellos ángeles que cayeron en desgracia. No nos dejemos influenciar por ellos, mis hermanos. Necesitamos cumplir tal importante servicio a Dios, tal importante encomienda, porque Él no nos ha dejado solos, mis hermanos. En 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice bien claro que el Señor nos dio ¿qué? Un espíritu de poder, dunamis, dice la palabra en griego, de amor y de control propio. Cuando uno deja los vicios de una manera tan increíble. Yo siempre lo he dicho, que era tan vicioso de tantas cosas, ¿verdad? Y fue algo que increíble como lo fui dejando. O sea, bueno, fue que Él me dio el espíritu de poder para poder tener control propio y poder amarlo más que todas las cosas, más que todos los vicios, más que todos los pecados que este mundo nos ofrece. Entonces dijimos ahí en Lucas capítulo 9, versículo 1, que el Señor les dio a sus discípulos virtud, poder y potestad, autoridad sobre todos los demonios. Todos, mis hermanos. No hay demonio, no hay ser espiritual. Ahí dicen, ¡ay, que está este Apolión que aparece en Apocalipsis! Ese sí es bravo, a ese también le damos para que tenga, mis hermanos. Y no es jactancia, sino saber que el Espíritu de Dios, que es mucho mayor y grande y poderoso, la fuente de todo poder y de toda autoridad, mora en usted y en mí. Ya explicamos que el poder es una virtud inherente ¿de quién? De Dios. Cuando entendamos eso, mis hermanos, vamos a saber que este mundo nada nos ofrece. Este mundo, como el diablo, ¿qué le ofreció a Jesús para tentarlo? Toda la gloria de las naciones. Nada eso. Nada tiene autoridad en sí. Nada tiene poder en sí. Nosotros estamos con el que es la autoridad máxima y el poder en sí, nuestro Señor Jesús. Virtud o poder del griego dunamis. Recuerda esa palabra, dunamis, que significa fuerza, poder milagroso. A mí me sorprende los científicos ateos, porque hay muchos científicos que son creyentes, mis hermanos, no lo dude. Y me sorprende porque ellos, cuando uno les pide que expliquen qué es la fuerza, es que uno le mueve y empieza a hacer fórmulas matemáticas. No, dime qué es la fuerza.
que es el movimiento de la matemática, la raíz cuadrada, no sé qué. No expliques en fórmulas matemáticas. Dime qué es la fuerza. ¿Qué es? Es dunamis, es virtud, es poder de Dios, mis hermanos. Ahí está la explicación. Poder milagroso. ¿Por qué es milagroso? Porque está sobre lo natural, es sobrenatural, es un trabajo maravilloso que el Señor puede hacer porque Él es el creador de todas las leyes de la ciencia y de la naturaleza. Él creó todas las leyes de la ciencia. En su raíz la palabra dunamis dice dunamai y habla de la capacidad de hacer algo posible. Ser capaz de realizar algo, tener la capacidad de hacer algo, o tener también la influencia sobre terceros para que ellos hagan algo. Por eso decimos que cuando alguien está lleno del Espíritu de Dios, la llenura del Espíritu en su vida, decimos que él está bajo la influencia ¿de quién? Del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. O cuando alguien está poseído, endemoniado, hace las cosas malas, blasfemias, vive en vicios y pecados, hace lo que los demonios le soplan al oído. Decimos que esa persona entonces está bajo la influencia ¿de qué? De los demonios. Poder es tener la capacidad o la facultad de hacer que las cosas pasen. Por eso decimos que es solo una virtud inherente a Dios. Solo Dios es eso, porque también lo que el diablo piensa que él es poder, él mismo sabe que fue delegado por Dios, que está limitado su poder, no solo en tiempo, sino en capacidad. Por eso nos puso en contra de ellos y nos dio su Espíritu Santo para poder guerrear y no perder, mis hermanos. Fíjense, toda autoridad entonces es ¿de quién, mis hermanos? De Dios, ¿verdad? Porque el poder es de Él. Y así le dice Jesús a Pilato. ¿Se acuerdan cuando Pilato le estaba preguntando qué es la verdad y qué es esto y lo otro? Y Jesús no le respondía. Cumplía las profecías de Isaías de que no le iba a contestar, estaba inmutado. Y dice en Juan 19:10, entonces le dijo a Pilato el Señor, le dijo al Señor, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo la autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Le dijo Pilato al Señor. Y el Señor le respondió, Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Ninguna. O sea, cuando usted se sienta oprimido, se sienta bulleado, se sienta que le están... Todas las cosas, las injusticias nomás le pasan a usted. ¿Qué tiene que hacer? Como lo que Jesús estaba ahí antes de ser crucificado. Ninguna autoridad es válida si no le fue dada ¿por quién? Por Dios. Él es la autoridad, Él es el poder. El apóstol Pablo sí entendía bien esta doctrina de Cristo, ¿verdad? Y así lo expuso inspiradamente en Romanos capítulo 13, versículo 1. En Romanos capítulo 13, versículo 1 dijo, sométase toda persona a las autoridades superiores, tanto en la iglesia como en la secular. Y aquí dice, ¿por qué? Porque no hay autoridad sino ¿de qué? De parte de Dios. Toda autoridad es delegada por Dios, porque de Él emana la autoridad, emana el poder, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y uno puede preguntarse, ¿y por qué son tan malos si Dios los estableció? Aún su esposo, ¿no? Es una autoridad en su casa, ¿verdad? Establecida por el Señor. ¿Y por qué mi esposo es borracho? ¿Y por qué mi esposo es así? ¿Por qué es mal hablado? ¿Por qué no quiere trabajar? Holgazanea, X, Y. Pero es una autoridad que estableció Dios. Pero cada uno tiene ¿qué? Libre albedrío, poder de decisión propia. Así como el diablo y los ángeles caídos decidieron, mira, vimos la gloria de tu trono, tu poder en primera persona, pero igual no nos interesa, porque a esos no los vamos a servir. Me creaste así, yo soy súper así, vuelo y
y tengo poder para levantar así el universo y voy a estar sirviendo a estos. No, hombre, no cuentes conmigo. Lo mismo va para nosotros, mis hermanos. Porque señalamos al diablo, está tonto el diablo. El diablo no es tonto, no es menso. Pero nosotros debemos de ser, ¿qué? Mansos, mis hermanos. Ser humildes y saber que a nosotros nos corresponde hacer lo que el diablo no quiso hacer. Servir al menor. Usar, fíjense, de manera indistinta las palabras virtud y poder para Dios no es mera casualidad, mis hermanos, porque el poder ilimitado de Dios en su omnipotencia, en su omnisciencia y en su omnipresencia es tan grande y alto que en nuestra mente pequeña de 300 gramos que tenemos aquí, yo creo que un poco más, ¿no? Porque yo tengo un medio cabezón, pero nuestros 300 y tantitos de gramos que tenemos aquí de cerebro, mis hermanos, no entra. Nunca vamos a poder, mientras estemos en esta vida temporal, nosotros entender completamente a Dios. Isaías 40:28 dice, nadie puede entender completamente la sabiduría de Dios. Nadie dice, completamente la sabiduría de Dios, nadie. Pero lo que no está fuera de nuestro alcance, mis hermanos, y esta es la buena noticia, lo que no está fuera de nuestro alcance es saber que a pesar de que el diablo y sus aliados, los demonios, y aún las personas que se dejan influenciar por sus malos corazones y estos espíritus malignos, a pesar de todo ello, de todo el mal que vemos en este mundo, Dios lo puede ¿qué? Transformar todo eso ¿para qué? Para bien. Eso es lo que dice la Biblia. José, ¿se acuerdan de José? Ahí en Génesis, el hijo de Jacob, el soñador. Todo el mal que sus hermanos lo hicieron, lo vendieron como esclavo, ¿se acuerdan? Lo odiaban, le pegaron, lo tiraron a un pozo y lo vendieron como esclavo. Y él vivió décadas sufriendo como esclavo, como siervo. Y cuando ya era primer ministro, los hermanos tuvieron miedo. Y dice en Génesis 50:20, cuando los hermanos tuvieron miedo de él, José les dice, vosotros pensasteis mal contra mí, a sus hermanos. O sea, pensaron mal contra mí, me hicieron daño. Mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Fíjense, esa es la madurez espiritual que debemos de alcanzar. Podemos lograrlo. El ejemplo de José está para ser alcanzado, mis hermanos, para poder seguirlo. Por eso la Biblia es una historia de bien para nosotros, de amor de Dios hacia su máxima creación, el hombre, de cómo nos ama el Señor y quiere salvarnos de nosotros mismos y del diablo y de los espíritus del mal. Y este libro, la Biblia, ya fue escrito de principio a fin. ¿Y cuál es el fin, mis hermanos? Tiene un final feliz. No es que está puntos suspensivos. Ya fue escrito, ya hay un final hermoso, maravilloso para todos los que amamos a Dios más que al mundo. Tiene el Señor esta capacidad ilimitada de saber el futuro, el final desde el principio, porque el tiempo también es creación de Dios. Él puede así transformar todas las malas intenciones, todo lo malo, lo podrido del corazón del hombre y de todos estos ángeles malvados del diablo, y lo puede transformar para nuestro beneficio, para bendición de todos aquellos que creemos en Él. Que en su amor el Señor nos los pone por escrito, mis hermanos. En Romanos 8:28, todos deberíamos de memorizar esto, ¿verdad? Yo se los voy a leer en otra versión para que sea un poco más nuevo. Romanos 8:28. Ahí uno está diciendo, ¿cuál será? Traducción del lenguaje actual. Lo voy a leer en traducción del lenguaje actual para que parezca un poquito más así fresco. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman. Es decir, de los que
Él ha llamado de acuerdo con su plan. Miren, y ese poder el Señor lo ejerce en este tiempo hasta su regreso como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dijimos, ¿por medio de quién? De mí, diga, de la iglesia. Somos sus representantes, somos sus embajadores, somos sus soldados en esta tierra hasta que Él regrese. Y nos ha dado el poder y la autoridad, la virtud y la potestad de poder hacerlos. En el versículo 31, ahí en Romanos 8, y sigue en la traducción del lenguaje actual, dice: solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Esto es promesa de Dios. Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Así que también nos dará junto con Él todas las cosas. Qué tremendo, ¿no? 37. En medio de todos nuestros problemas. ¿Cuántos tenemos problemas? ¿Verdad que todos tenemos problemas? Estamos seguros, en medio de esos problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total, dice esta versión. Yo estoy seguro de que, 38, yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero muchos cristianos, mis hermanos, y con esto quiero cerrar el mensaje, muchos cristianos en la actualidad, y es parte de estar viviendo los últimos tiempos, ¿verdad? Muchos cristianos se han olvidado de ejercer este servicio de honor, honorable ante Dios, porque servir a Dios es de gran honra, ¿verdad? Se han olvidado de ejercer el poder de Dios, se han olvidado completamente lo importante de la encomienda, del mandado que el Señor nos ha dejado, la lucha espiritual que debemos de pasar. Cuando luchamos espiritualmente, cuando predicamos el Evangelio. Los que salimos una vez al mes aquí a la colonia, pues la última vez, pues sí, algunos fueron menospreciados, somos menospreciados y hasta agredidos. Yo le he dicho, a mí me escupieron en la cara una vez. Yo dije, ay, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y otro me anduvo persiguiendo, ¿verdad? No es porque no me pueda defender, pero pues tengo que dar ejemplo, ¿verdad? Dios te ama, y no, pero viene a atacar, no, ahora vas a ver. Ahora vas a ver quién soy. No, pues hay que sufrirla. Cristo cuando llegó como hombre era Dios también, ¿verdad? Y lo estaban cacheteando, abofeteándolo y escupiéndole cuando estaba allá en el patio del sumo sacerdote aquella noche antes de ser crucificado. Yo cada vez que leo eso me acongoja tanto ver a Dios siendo bofeteado, humillado, y Él tenía el poder de así mandarlos a volar y los dejó que lo humillaran. Es tremendo eso, mis hermanos, y lo hizo por amor, por nosotros. Es tremendo, ¿no, mis hermanos? Mis hermanos, nada, lo que acabamos de leer en Romanos 8 dice, nada nos apartará del amor de Cristo, nada. Pero si estamos ejerciendo el ministerio delegado de Cristo, viviendo en el amor de Cristo con nuestros hermanos, como Él lo puso, haciendo el ministerio de Jesús, debemos de ser cristianos como lo eran en la primera generación, volver a ese primer amor, como le decía el Señor a la iglesia de Éfeso, ahí en Apocalipsis 2. Volver al primer amor, mis hermanos. No alcanza con amar poquito, mis hermanos. El mismo Señor lo dijo bien claro. Al que mucho se le perdonó, mucho ama. Pero al que poco se le perdonó, poco ama. ¿Cuánto cree usted que Dios le perdonó? ¿Poco o mucho? Mucho, ¿verdad? Tiene que amar mucho a Dios.
la influencia de los demonios en nuestras vidas y en nuestras familias. Muchos cristianos ahora en estos días, en estos últimos días, viven no siendo más que vencedores, como recién leíamos en Romanos 8, sino siendo vencidos por las huestes del mal. ¿Cómo puede ser posible? ¿No está el Espíritu de Dios morando en ellos? Volvemos a lo mismo, mis hermanos. Sí está el poder, por eso no son poseídos, porque mora ya el Espíritu de Dios en ellos. Pero ¿qué pasa? Se dejan influenciar, mis hermanos, por estos demonios. Al no poder poseernos, ellos saben que todavía tienen poder de influenciarnos a través de amigos, del mundo, de compañeros de trabajo, a través de las redes sociales, de la televisión, del internet. Nos pueden influenciar. No sé si recuerdan ahí cuando algunos que pues tenemos años de convertidos, vamos notando una progresión en esto, en lo que escuchamos. De repente estamos así, adorando al Señor, orando en nuestra privacidad con Dios, y de repente viene un pensamiento sacado de onda, ¿verdad? Tipo, no sé, algo malo, maligno, perverso, y nos viene paz, y yo digo, ¿qué onda? O sea, yo estaba con el Señor, pero vienen pensamientos así. ¿Usted qué cree que es? Son ataques. Nos quieren influenciar para mal, mis hermanos. Pero cada vez es menos. Yo veo ahí y siento que van ellos diciendo, tirando la toalla, ¿no? Diciendo, no, pues a este ya. Ya mejor, bueno, a ver, algún día pasamos, ¿no? Vos, aquí estamos con el vecino, así que ahí le echamos una vistadita, ¿verdad? Pero veo que cada vez es menor ese ataque espiritual a mi mente, ¿no? Ando en el campo de batalla, ¿no? De mi ser interior. ¿En qué estado está mi hermano, mi hermana? Ellos miran su espíritu, su alma, lo ven. No pueden leer nuestra mente como el Señor, pero ven el estado de nuestra alma, de nuestro espíritu. Tenemos unas armas espirituales, nomás las voy a mencionar y continuamos el siguiente domingo. Esas armas espirituales que nos dejó el Señor son 3 en principio y principalmente, pero no exclusivamente. Número 1 es conocer la instrucción de Dios. El ejemplo de Cristo que nos dejó escrito, por escrito, en los evangelios y en su palabra, la Biblia. Y ponerlo en práctica. Conocer la instrucción, como ahora lo estamos haciendo. Estamos aprendiendo, ¿verdad que sí? Yo estoy aprendiendo. Y, si era así. No, reforzamos cosas. Lo que leímos durante la semana o quizás el mes pasado. Número 1, entonces, es conocer qué quiere el Señor de mí. La instrucción de Dios, el mandato de Dios. Número 2, es la oración y el ayuno. Vamos a tener dentro de poco el día 5, viernes 5 de agosto. Falta menos de un mes ya. La segunda velada de oración, ¿verdad? Son 3 horas de adoración y de oración que se pasan, le digo, volando. Los que son cristianos de más de 10 años van a recordar que antes en las iglesias hacíamos esto mínimo 2 veces al año, mínimo. Pero lo hacíamos de toda la noche, no sé si recuerdan. Toda la noche, terminaba a las 6 de la mañana. Algunos acá ahora dirán, ¿cómo hacían eso? Yo no sé cómo lo hacía, pero lo hacíamos. A veces, en esa época yo lo hacía de religioso, ¿verdad? No, si todos lo pueden hacer, yo también lo voy a hacer. Y me arrodillaba y me dolían las rodillas. Yo estaba, no, voy a aguantar por el Señor. Y voy a aguantar. Y así estaba, no, pero estaba pensando más en mis rodillas. Ay, Señor, ay, ayúdame. Y el Señor, levántate, hombre. O sea, ¿quién te dice que te pongas unos nopales ahí en los... Levántate, hombre. Adórame. Y yo me acuerdo que estaba pensando más en mis rodillas. Ay, Señor. Y después cuando me quería levantar, como te da todo, se le duermen las piernas, ¿verdad? Estaba todo así y que me caía. Y veía que, ay, mírame, pastor, mírame. Ay, ando sufriendo. Ando con las marcas de Cristo. Pues estábamos como religiosos, ¿verdad? Pero me dejó una buena enseñanza, mis hermanos, que es, podemos hacerlo, mis hermanos. No nos dejemos influenciar por esta generación mala y perversa, dice el Señor. Sino influenciemos con la luz y la verdad esta generación. Pero primeramente en lo privado, oración y ayuno
La próxima semana veremos cada detalle de esto. La tercera es la oración de intercesión por otros. Lo que hacemos intervalo cuando adoramos y alabamos al Señor y predicamos la palabra, eso no es un intervalo para, bueno, ya voy a estar pensando, voy a mandarle un mensaje, espérenme ahí para ir al estadio. No. Es un momento importante, mis hermanos. La oración de intercesión por otros, por el prójimo, es un mandato de Dios. Y tiene que ver con la importancia de congregarse, ¿verdad? Pues lo podemos hacer en la casa, ¿verdad? Pero cuando venimos acá, pues nos armamos en un solo espíritu, en la unidad del cuerpo de Dios, ¿verdad? Y esa es la manera para estar bajo el amparo. Todo esto bajo el amparo ¿de qué? De nuestra fe. Que no nos olvide eso, porque si no pasaríamos a lo que yo era antes, un religioso, ¿verdad? Hacerlo para agradar al hombre y no a Dios. Todo esto bajo el amparo ¿de qué? De la fe, que es la misma esencia de por qué somos cristianos y por qué el Espíritu de Dios mora en nosotros para poder ahora sí luchar la batalla espiritual que nos delegó a usted y a mí. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú en tu amor y misericordia, Señor, así lo diseñaste. Planeaste desde antes de la creación del mundo que la iglesia, nosotros, los que hemos creído en tu Hijo amado, podamos luchar esta batalla espiritual por nuestras vidas, por nuestra eternidad, por la de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Ayúdanos, Señor, para ser más que vencedores. Ayúdanos a permanecer firmes en esta fe y en el amor de Cristo. Porque tu palabra dice que nada, ni en el cielo ni en la tierra, nos puede apartar de este amor. Pero también dice que debemos de permanecer creyéndote. Y hoy hemos aprendido un poco más de tu palabra para que nuestra fe sea añadida en conocimiento, en virtud, en dominio propio, en paciencia, en afecto fraternal, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir añadiendo nuestra fe para poder tomar en serio y como más importante cosa que luchar por el espíritu y el alma de mi vida, de mi esposa, de mi esposo, de mis padres, de mis hijos, de mis nietos, de mi familia. Aquí nos pusiste, de nuestra congregación, de nuestra colonia, Padre. Nos has puesto como luces en medio de la oscuridad, de un mundo que se va oscureciendo. Nos has puesto como guerreros y soldados, Señor. Ayúdanos a seguir guerreando, peleando, luchando esta batalla. Te pedimos ayuda y nos humillamos ante ti en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén.